Panorama Agropecuario. Conduce Hernán Viera. Toda la actualidad del sudeste bonaerense. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario, la cita que tenemos cada semana donde compartimos con todos ustedes las principales informaciones del sector rural. El agradecimiento a todos los amigos, familias, productores que siguen semana a semana nuestra transmisión. El pasado 8 de septiembre se celebró el Día del Agricultor. El 8 de septiembre del año 1856 se fundó la primera colonia agrícola argentina que se llamó Esperanza, en la provincia de Santa Fe. Por ello se celebra el Día del Agricultor. A todos los agricultores entonces, felicitaciones en su día. Vamos a hablar en este programa de apicultura, entre otros temas, claro. Nos entrevistamos con la técnica Analía Martínez de la Estación Experimental INTA Balcarce, hablando de todos estos temas técnicos que tienen que ver con el manejo del colmenar, claro, en estos momentos, ya entrando en la primavera. Y también hablamos con el ingeniero agrónomo Leandro Manfredi, quien habla sobre, cuestiones que hacen a la comercialización de la miel. Algunos temas entonces para compartir en Panorama Agropecuario. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernán.viera@sudesteagropecuario.com.ar, o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. En este espacio de Panorama Agropecuario vamos a hablar de apicultura. Nos encontramos en la Estación Experimental INTA Balcarce y vamos a conversar con la técnica Analía Martínez, casualmente sobre temas que tienen que ver con las prácticas que se hacen en apicultura en esta época del año y lógicamente ya pensando en la nueva producción del año apícola. Buenos días, Analía, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, estamos ya casi en primavera. ¿Cuáles serían las técnicas o las prácticas que deben hacerse en esta época del año? Claro, pensando en la nueva producción. Bueno, las prácticas para esta época, lo primero serían los monitoreos de Varroa. Hablando con productores nos hemos enterado que los índices de Varroa no han disminuido en la cura de otoño, por lo tanto tendríamos que tener un buen monitoreo para ver si es necesario colocar ahora un orgánico o si las colmenas están preparadas para comenzar la primavera. También tendríamos que hacer unos monitoreos de nosema, por una cuestión de que no se caigan las colmenas cuando empieza a haber entrada. Las cuestiones meteorológicas están también complicando la salida de la primavera porque hay varios días de calor y luego de frío, donde las colmenas empiezan a abrir el nido de cría y empiezan a poner las reinas y luego se achican por los días de frío que hay. Y la alimentación seguramente es también una parte muy importante en esta época del año. La varroa es un problema, este parásito, ¿no? Que no está resuelto ese problema, evidentemente continúa habiendo, ¿no es cierto?, problemas realmente importantes. Sí, varroa es uno de los problemas más importantes en la apicultura hoy. Los índices de varroa este año no han bajado, como te comenté. Comúnmente las curas de otoño, los índices bajan a casi 0 o 0. Este año no lo han hecho, se han mantenido. También ha hecho que con estos calores haya cría constante y eso también ayuda a que los índices se hayan mantenido. Pero bueno, es una enfermedad muy importante dentro de la apicultura, que diezma colmenas, y por lo cual tenemos que tener un control particular con esa enfermedad. Los controles son, primero, darle una acaricida en otoño, previo a hacer los monitoreos, obviamente, y luego de la acaricida volver a hacer el monitoreo para ver en cómo nos encontramos. Y ahora, a la salida de la primavera, volver a hacer los monitoreos para ver si es necesario colocar otro acaricida. Porque si los índices de varroa suben exageradamente con esta época del año, lo más probable es que las colmenas se despoblen. Entonces, pues no tengamos abeja para la entrada de néctar fuerte. El tema de la nocemosis, a ver si nos puedes explicar qué es y, qué problemas puede tener hoy en día el apicultor con respecto a este problema.
El problema de la nocemosis es no es tan fuerte dentro de las colonias, pero es importante en la salida del invierno. Las abejas se han mantenido todo el invierno dentro de las colonias, manteniendo el bolo invernal, lo cual hace que los esporos hayan aumentado dentro de la colonia. Y en caso de colonias con altos índices de nosema, con alta cantidad de esporos de nosema, lo que produce es que la abeja muere en el campo rápidamente. O sea, va a volar a buscar néctar o polen o agua y muere en el campo. Entonces las colonias también se diezman, o sea, baja la cantidad de cuadros y les hace un desequilibrio entre las nodrizas y las pecoreadoras, lo cual hace que las colmenas entren más flojas a la primavera y no desarrollen bien para poder hacer los núcleos o para poder sacarle reinas o para la necesidad de la apicultura o para la propia producción de miel. La nocemosis es una enfermedad producida por un parásito protozoario, Nosema apis, que afecta el aparato digestivo de las abejas obreras, los zánganos y la abeja reina. El esporo de nosema es ingerido con el alimento y destruye las células epiteliales encargadas de la digestión y de la asimilación, de tal manera que la abeja no aprovecha convenientemente el alimento ingerido. Las abejas tienen síntomas de debilidad general. Se produce una muerte prematura, incapacidad para el vuelo, temblores de las alas y movimientos espasmódicos causados por la inanición. ¿Cómo se puede llegar a controlar o a combatir la nocemosis? En este momento hay un producto que es la fumagilina, es el único producto que hoy mantiene los índices bajos de nosema. Lo que sí hay que tener en cuenta, que igual que con varroa, es hacer los análisis a la salida de la primavera, a chequear las colonias. Son 5 colonias que hay que tomar muestras, se llevan al laboratorio. Los análisis se hacen aquí en Balcarce o en Mar del Plata o en la Facultad de Veterinarias en Tandil. Ahí se estima los índices de esporos que tienen y depende de esos índices se cura o no las colonias. Así entonces, con estas 2 enfermedades, diría yo, o 2 plagas, que digamos que hay que controlarlas. El productor apícola, bueno, siempre hay algún tipo de problemas respecto a los residuos de los acaricidas o de otros productos. Digamos, ¿existen estos problemas hoy día? El mal uso de cualquier producto químico, tanto en la apicultura como en otra producción, siempre genera residuos. La idea en el caso de la apicultura de los acaricidas es hacer una rotación de productos, no utilizar todos los años los mismos productos, tratar de que sean productos aprobados que tienen un aval por las instituciones y usar siempre esos productos en la cámara de cría. Y ir intercambiando los cuadros para que no haya cuadros viejos que contengan más residuos de ese producto. La idea es no utilizarlo durante la cámara melaria ni en cuadros que se transporten de la cámara de cría a la cámara melaria para que no pasen los residuos a miel. Y la rotación de productos acaricidas es muy importante dentro del tratamiento de varroa. Primero, para no crear una resistencia del ácaro en primer término, y en segundo, para no mantener ese compuesto constantemente en la colonia. Y obviamente los compuestos químicos que uno coloca dentro de la colmena se mantienen en la matriz de la cera. En el próximo bloque vamos a continuar hablando de apicultura. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.